Muy buenos días, estimadas señoritas de segundo básico. Espero que se encuentren muy bien. Saludos cordiales en esta nueva semana. Estamos ya en la semana número 7. Vamos a iniciar nosotros esta semana, en primer lugar, que les quiero decir que pasen bien, que la bien bendecida con su familia, resguardándose, porque ya vieron que hay nuevos contagios de coronavirus, hay una nueva cepa de coronavirus y pues también las disposiciones del señor presidente para todos los guatemaltecos también han sido publicadas desde la semana pasada. Tratemos de mantenernos siempre pues con el distanciamiento social, mejor si no salimos de nuestras casas y mantengámonos pues en resguardo de esta enfermedad. Y si tenemos que salir, si tenemos que ir a otra parte, vayamos siempre con nuestra mascarilla, llevemos nuestro gel, nuestro alcohol, para poder mantenernos lo más higiénicamente preparados ante cualquier adversidad que tengamos. Recordemos no saludar con la mano ni con abrazos, y a veces yo les puedo decir que ni aunque sean nuestras familiares, pero si están en otro lugar que no sea nuestro hogar, mantengamos mejor ese distanciamiento. No es que no se quiera, sino que por prevención, ¿verdad? Mucho gusto de saludarles y quiero agradecerles su presencia a los padres de familia y también señoritas que se hicieron presentes el día viernes 9 de abril a entregar sus trabajos. Así también recibieron ya la revisión de los trabajos que yo les he dado de la primera entrega de su portafolio. El trabajo está valorado sobre 30 puntos. Cada uno de ellos, de los portafolios, ese es su valor, para llegar a tener 90 puntos. La participación de ustedes entregando sus guías con puntualidad, responsabilidad, siguiendo instrucciones, tiene un valor de 10 puntos para hacer los 100 puntos exactos. Aquí estamos valorando solo los aspectos y contenidos procedimentales y actitudinales, que van inmersos los declarativos dentro del trabajo que usted tiene que conocer. Para lo cual siempre pues se les asignan pequeñas actividades que ustedes puedan realizar y adjuntarlas a su portafolio. Agradezco la dedicación de la mayoría de las estudiantes en la hechura de sus actividades. Se nota que hay pues dedicación, que quiere usted sacar eh, una excelente nota, pero también ha demostrado que está aprendiendo de esta manera virtual a través de las guías de estudio a distancia. Espero que por favor ustedes dediquen el tiempo en realidad a leer lo que se les pide, por favor que lean, a realizar las actividades que se les pide que realicen y sobre todo seguir sus instrucciones, porque eso es válido para podérselos explicar, que si no tiene la nota máxima a veces en los portafolios es porque no siguió instrucciones. Se les dice forren su libro con papel y plástico y me lo entregan sin forro. No llevan el color que se les asignó y se les dio un color. Lo llevan con folder oficio y si está usando hojas carta, que son las que estamos usando, hojas tamaño carta, el folder debe ser tamaño carta. Me llevan folder forrado con papel y plástico y solo meten las hojas sin un gancho, deben de ponerle un gancho para que no se salgan sus hojas. Hacer la carátula de acuerdo al modelo que se les está dando, colocarle por favor bien la separación de la guía, del número de guía que se les pide, para que todo sea ordenado. Y entre más ordenado esté, mucho mejor. El portafolio debe de estar siempre con su carátula, con la hoja de calificación, luego cada una de las guías en orden, desde la más pequeña hasta la más grande. Y a veces encuentro que está la más pequeña de último, la de en medio está al principio y la más alta está hasta el final. Entonces les pido de favor que siempre vaya de la número de guía más pequeño hasta el más grande. En este caso sería empezando ahora de la guía 7, que es de esta semana, luego la 8 y la 9. Y en ese orden las actividades que se les van a ir pidiendo. Si ya se dieron cuenta, las actividades que les pido es solo para reforzar el aprendizaje que yo quiero que a ustedes se les quede. En las anteriores guías, las dos últimas, pues se les pidió que ustedes realizaran animales útiles al hombre. Y en la número 6, plantas útiles al hombre, para que ustedes puedan reconocerlas, ¿verdad? Sobre todo los tipos de plantas que son útiles para nosotros en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a ver un poquito de cómo
este contenido que hemos estado viendo, también existen modificaciones genéticas que le pasan tanto a plantas como a animales para que puedan ser más resistentes, para que no se pudra, para que trabajen o sean más eficientes en su desempeño. Todo eso es porque hay una manipulación genética, lo que vamos a estar verificando en nuestra guía de estudio número 7, la cual comparto en este momento para que ustedes puedan observar lo que se les pide. Primero, la competencia que seguimos trabajando es ver cómo se describen, dice, los principales procesos de transformación de la energía. Recordemos que aquí estamos viendo solo paso de energía de un nivel a otro. Lo vimos, por ejemplo, en la cadena alimenticia, nosotros lo vemos perfectamente. Cómo se pasa de un nivel a otro la energía. Y eso es lo que vamos viendo y aplicando acá. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora en las aplicaciones de la vida cotidiana como base de los principios físicos y químicos? ¿Qué indicador de logro vamos a tener para esta semana? Que ustedes puedan reconocer investigaciones científicas de uso de la genética para modificar los genes de las plantas y también que reconozcamos y seamos capaces de tener conciencia de que hay especies en peligro de extinción, no solo aquí en Guatemala, sino que también a nivel mundial. Pero nos interesa estudiar principalmente los de Guatemala, porque eso es el lugar donde estamos, eso es donde tenemos nuestra vida diaria. Bien, entonces lo que se les pide es que lo realicen en la semana del 12 al 16. Si usted se va atrasando, lo va dejando para otra semana, cuando siente llega la fecha de entrega y tiene que hacer las 3 guías. Entonces no se atrase, dedíquele una hora para realizar su guía y va a ver que le da tiempo de hacerlo todo correctamente. Lea las instrucciones siempre, por favor, que siempre se les ponen instrucciones, tanto generales como específicas. Y se le dice que realice lo que se le indique en cada uno de los numerales, que lo realice en hojas tamaño carta, con o sin líneas, de acuerdo a sus posibilidades. Y luego las adjunta a su folder identificando el número de la guía, o sea, separándolas por guías. Número 1. Ahora va a leer estas dos páginas 22 y 23 sobre el contenido de las investigaciones y las especies en peligro de extinción, así como los animales y plantas de Guatemala en peligro de extinción. Lo que va a hacer es que va a subrayar ideas principales de estos dos pequeños temas y luego va a escribir un pequeño resumen sobre las nuevas investigaciones de las especies en peligro de extinción y animales y plantas en Guatemala. Y luego va a ilustrar con imágenes, ya sean dibujadas o recortadas, de las especies en peligro de extinción. Sobre todo me interesa que coloquen los animales y plantas de Guatemala que están todavía en peligro de extinción. Algunos ya desaparecieron y ahorita voy a pasar a la teoría para que ustedes lo puedan revisar. Acá se les da, yo les voy a mandar también por medio del grupo de WhatsApp el documento en PDF para que ustedes lo puedan leer y realizarlo y adjuntarlo a su portafolio. Como les vuelvo a repetir, la fecha de entrega no es en el 16 de abril, es hasta en la tercera y última entrega, que será el 30 de abril. Esperemos en Dios que todo marche como nuestra planificación. Si no, pues de acuerdo a cómo esté el comportamiento de la pandemia, yo voy a tomar la decisión de cómo vamos a hacer la entrega y qué día. Oyen, por favor, eso queda todavía a verificarse, cómo se sigue el comportamiento de la pandemia. Si no, pues ya sabemos que 30 de abril, última entrega. Aquí hablo de una vez, aprovechando este espacio, para todas aquellas señoritas, que no son muchas, fueron pocas las que no entregaron este segundo portafolio, que ya incluso se han comunicado algunas conmigo y que por X o Y razón no pudieron, cada quien tiene su excusa particular. Hágame el favor de adjuntarlo en el tercer folder, bien separado, por favor, y con la excusa firmada en estos días, que sería todavía hasta el día de mañana, tiene para hacer valedera su excusa con la auxiliar, quien le tendrá que firmar la excusa de aceptada y adjuntármela en el portafolio, por favor. Si yo no encuentro excusa por la cual usted no se acercó a entregar el día viernes su trabajo, yo no se lo puedo aceptar. Entonces me preocupa porque hay señoritas que fueron inscritas
tarde porque estuvo en primera o segunda recuperación. Y yo les dije que el día viernes tenían que entregar los 2 portafolios. Sin embargo, solo entregaron uno, entregaron el número 2, no entregaron el número 1 y ya no hay tiempo de recuperación. Entonces, para quienes no entregaron ahorita la 2, que ya tiene que tener su excusa, incluso hoy y mañana tiene para tramitar la firma de la seño Anabela y poderlo adjuntar. Si no está con excusa para la última entrega, no tiene validez la guía número 2 para estas señoritas, que como les digo, son muy pocas. Y para quienes hicieron acto de presencia el día viernes, muchísimas gracias. Ya tengo sus trabajos, ya les devolví también el de ustedes, ya saben cuál punteo sacaron, en dónde deben de mejorar según la escala de rango para calificación y también los comentarios que por ahí le escribí. Entonces, para que lo pueda mejorar. Bien, entonces, siguiendo con esto, quedo yo siempre a la orden para realizar esta guía por el grupo de WhatsApp para ayudarle, monitorearle, ver cómo va, cómo está. Y si no, pues usted puede consultar también. Consulte sus dudas, sus preguntas que tenga. ¿Verdad? Aunque aquí las dos actividades están claras, subrayar, hacer un resumen y luego colocar imágenes acerca de los animales en peligro de extinción de Guatemala. El contenido que nosotros vamos a utilizar es este, donde dice nuevas investigaciones acerca de los animales y plantas que se están utilizando con la manipulación de la genética. Y entonces aquí usted va a leer paso a paso cómo y por qué estos experimentos tienen mucho que ver. Y la razón es porque generan mucho dinero. Y aquí se van a dar cuenta que, por ejemplo, hay hay un tipo de tomate que se llama McGregor que lo han manipulado genéticamente y ese tomate no se pudre. Entonces, ¿a quién beneficia? A los agricultores que lo producen, porque va a tener más demanda, van a necesitar más tomate. Y mientras más tomate van a necesitar, lo van a querer más porque no se pudre. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque muy bonito esa manipulación que han hecho de incluso de hasta con la saliva de algunos perros pueden extraer eh, enzimas que van a ayudar a manipular estos genes de las plantas o de algunos animales. Pero mucho cuidado, porque esto ayuda, por ejemplo, en este caso que utilizan las enzimas de la lipasa gástrica, que son unas enzimas que tienen, dice, extraerle a los perros en su muerte, lo que ya están muertos, los extraen de la lipasa gástrica, o sea, de su estómago, y con eso hacen y facilitan, por ejemplo, esta enzima lo que hace es facilitar el consumo de las grasas, pero lo utilizan para mejorar, fíjense bien, en los niños con deficiencia pancreática, les ayudan a mejorar con estas enzimas. Entonces vean cómo hacen para fabricar esas enzimas. Eso ya es manipulación genética, manipulación química. Así como les mencionaba que van a leer ustedes lo del tomate de McGregor. Entonces son capaces de defenderse ellas solitas con esta de los insectos, de pesticidas, de ataques de plagas. Ellos lo van a poder, incluso hasta el ambiente, pueden resistir hasta el tiempo, porque tienen ese cromosoma transgénico que se le llama. El maíz, por ejemplo, en México lo están vendiendo mucho y están importando y exportando porque es maíz transgénico que hace que se pueda producir más, que sea más resistente a la semilla. Ahora, el proceso es que las consecuencias de consumir ese tipo de alimentos transgénicos a la larga en nuestro genoma, en nuestro código genético también puede cambiarnos. Entonces, esos son estudios que ahorita se están dando, pero que en su momento ayudan, pero al tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lean y en base a eso que analicen las imágenes que aquí les colocan, ¿sí? Porque acá nos dice que un laboratorio de farmacéutico en las plantas, dice, un gen humano es inyectado en el material genético de la planta, luego se procesa para obtener un medicamento. Entonces, de ahí vean cómo sacan, esto también son medicamentos transgénicos de un solo gen que está en los cromosomas humanos, lo pasan a a una planta, y esta planta cuando ya crece y da frutos, pues de ese fruto sacan la medicina. Entonces hay que ver cómo es eso de la ciencia en nuestros tiempos. Y el segundo tema que quiero que ustedes vean es
las especies en peligro de extinción. Si nos damos cuenta, están en peligro de extinción porque el hombre es el que ha hecho todos los cambios alrededor de estas especies. ¿Quiénes son los que ya estaban acá? Pues las especies antiguas al ser humano. Nosotros somos los últimos en aparecer en la evolución de las especies hace 200.000 años, de 4.600 millones de años que tiene la Tierra. Entonces somos los últimos en aparecer. Sin embargo, vean que no somos los últimos y en tan poco tiempo hemos sobrepoblado las ciudades. Se creyó que en 1998 la población ya iba a pasar los 6.000 millones de habitantes. Por ejemplo, vean en China, ya tienen hasta leyes para que no tengan los matrimonios más que solo un hijo. Si tienen dos, se los quitan y se los llevan. No sabemos, o al menos yo no sé si los matan, pero ¿qué hacen? No sé. Pero las personas, familias que tienen más de un niño tienen problemas judiciales. Necesidad de esto no hay en la especie humana ni en ninguna especie de controlar la natalidad, pero por el exceso de habitantes es que ocurre esto. Sin embargo, ustedes dirán, pero China, si China es un país tan grandote, ¿y por qué está limitando esto? Precisamente porque sus recursos se concentran en pocas ciudades y esas ciudades están abarrotadas de personas. Por eso es que hay una sobrepoblación. Los recursos no son abundantes, recuérdense, en todas las partes del planeta. Y por no ser abundantes en todas las partes, las que sí tienen la oportunidad de tener la mayor cantidad de recursos son las ciudades que más se llenan. Por eso es que se vive de esa manera. Y quienes no tienen esa oportunidad van quedándose a las orillas de todos los lugares. Y son las personas que se están convirtiendo y se convierten en las personas más sencillas, humildes y las más pobres porque no tienen ni poseen nada. Entonces todo esto viene a verse dentro de este tema de las especies en peligro de extinción. ¿Y a qué? ¿Por qué hablo de esta sobrepoblación? Porque el hombre entre su sobrepoblación ha modificado todo. Como ya no tiene dónde vivir, tala los árboles para dejar despejado otro lugar para construir su casa. Ya modificó el ambiente, modificó el paisaje, le quitó el hábitat a varias especies de árboles, botó casas de pájaros, de insectos, de animales, de cuántas plantas no se deshizo para poder limpiar su terreno para vivir. Un ejemplo. Y entonces nosotros, los seres humanos, somos los que deterioramos el lugar a donde vamos. Y hay que tener cuidado, tratar de ser ecológicos y convivir con la naturaleza o bien con nuestro entorno sería lo más prudente, sería lo más fácil de hacer. Pero a veces cuesta también porque, como les digo, la necesidad de las familias de poder ver cómo subsisten hacen que vayan utilizando todos los recursos que tienen a la mano, pero no con el fin de volver a replantar o volver a regenerar, sino que acabarse todo. Ya no, como no les costó, solo se deshacen de los recursos sin volver a regenerar lo que ya está. Entonces es mucho más práctico que solo le exijamos a la tierra que nos dé, pero no le damos nada. No volvemos a reutilizar. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la tierra tarde o temprano nos está cobrando su factura. Y es ahí donde hay especies que sobreviven, pero esa sobrevivencia no va a ser tan fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen en su casa una parejita de pericas australianas, las tienen en su jaula, les dan comida, les dan su agua, les ponen su pastillita de calcio para que coman todos los días, y ahí están los animalitos, se están procreando, están generando más huevecitos, están siendo crías. Bueno, muy bien, ya su población está grande. Muy bien, perfecto, eso está bueno. Pero ¿qué pasa si esa parejita o una de las que tienen jauladas se va, se le escapa? Se va a ir a sobrevivir a otro lugar. Posiblemente si encuentre alimento, viva. Si no, pues se va a morir. Pero ya le estamos modificando también su hábitat. Y ahí es donde nosotros vemos la extinción de esas especies. Ustedes dirán, perdón, pero ¿cómo tantas pericas australianas se van a morir si esas no se van a acabar? Pues todo, recuérdense que en la vida se acaba y llega un momento en que no va a haber más. Pero tenemos que hacer mientras estemos nosotros lo que esté de nuestra parte para ayudarnos. Y entonces aquí está la lectura de lo que ustedes deben de hacer.
Recuérdense que una especie cuando se extingue o para declararla extinta del planeta Tierra es cuando muere el último de sus individuos. Y entonces al morir el último no hay manera de regenerarlo. Alguna de ustedes podrá decir, no sea mentiroso, profesor, porque ahora está todo esto de la manipulación genética que nos está explicando y está la clonación. Sí, está la clonación, pero ya vieron que no tiene sentido clonar porque no se nacen con las mismas capacidades naturales que nos da la vida. A Dolly, que fue la primera oveja que la clonaron, se dieron cuenta que tuvo una muerte prematura y entonces no tuvo totalmente una vida normal y sana, porque ella ya nació de una célula madre que le donó una oveja adulta y de ahí salió Dolly. Y entonces ya fue como que un hijo, una hija en este caso, que ya fue creada en laboratorio y no es lo mismo. No puedo yo recrear una especie que ya falleció o que ya está extinta. Pues si no, imagínense, ya hubieran creado mamuts, ya hubieran creado el, el tigre dientes de sable, algún dinosaurio, porque hay desechos, hay huesos, y esos huesos posiblemente puedan ayudar a generar una clonación, pero no lo han hecho porque es un sinfín de situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, como les decía, la extinción de una especie es irreversible. Ya no hay paso para atrás. Si se extingue, no hay cómo volverlo a traer. Ahora, la extinción es un proceso natural, sí, pero sí es biológicamente natural. O sea, todas las especies nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero al decir reproducen, está perpetuando el crecimiento de esa especie para que no se extinga. Pero cuando ya no hay ni siquiera reproducción, entonces se va a extinguir. Ahí vemos entonces en ese es un análisis que ustedes deben de realizarlo, deben de leer paso a paso y analizarlo tal y como se los acabo ahorita de explicar. Ver cómo el hombre acaba con los hábitats de todos estos animales sin tener lástima de nada, sin tener lástima de ninguna especie. Y sin embargo tenemos muchas especies que a nosotros nos ayudan a poder entender de mejor manera nuestra vida. Lo que necesito es que ustedes lean la extinción de estos animales y plantas de Guatemala. Por ejemplo, nuestra área geográfica hace que nuestros recursos naturales aquí en Guatemala sean muy buenos. Contamos con más, dice, de 700 clases de pájaros. Y estas especies, muchas son únicas aquí en Guatemala, como tipo el quetzal. Cada departamento cuenta con una gran variedad de flora y fauna, que muchos de nosotros a veces ni conocemos cuáles son esas floras que hay en cada departamento y que son únicas del lugar. Sin embargo, si queremos conocer hay que estudiarlas, hay que ir a ver cada uno de sus hábitats para poderlo trabajar. Conocemos algunos de forma general y entonces para eso vamos a ver que, por ejemplo, el Petén es uno de los más departamentos principales porque tiene gran cantidad de plantas y animales y sobre todo la mayoría en peligro de extinción. Ahí encontramos guacamayas, jaguares, tucanes, monos, osos, hormigueros, tapires, venados cola blanca, pavo de cacho y muchas plantas maderables como el chate. El chate no es maderable, pero sirve para hacer arreglos florales y lo consumen mucho, incluso hasta lo exportan, porque es muy, muy bonita la forma de su hoja y está siendo a veces depredada tanto que está en peligro de extinción. El árbol de chicle es otro árbol que cómo lo explotan para sacar la base del chicle. La pimienta, que son plantas de petén. En Alta Verapaz encontramos al quetzal, así como una gran variedad de plantas epífitas. Epífitas quiere decir todas las orquídeas que viven como parásitas. Y a la vez yo digo no tanto parásita, sino que el nombre correcto es epífita, que viven adheridas a una planta más, pero no le está haciendo daño, sino que los dos sacan provecho de una relación simbiótica. En Izabal encontramos también al manatí, ¿verdad? Un mamífero muy grande, acuático, y la tortuga baule. En Atitlán el zambullidor está extinto, el pato poco. Y se menciona acá porque ya es uno de los patos que está y no en peligro de extinción, sino que ya está extinto, está declarado
desde la década de los 90. En Zacapa está el armadillo. Y bueno, y aquí les muestran algunos, miren, les muestran al manatí, al tucán, al quetzal, al pavo de cacho, el tigrillo o jaguar. Aquí está, ahí este es un tigrillo la foto, no es jaguar, para que se van a equivocar. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es de todos los que les mencionaron aquí de Guatemala, colocar recortes de ellos, por favor. Entonces, entre más tengan, mucho mejor, que es lo que más nos va a ayudar a ver la representación gráfica de ellos. Con esto estaremos dando entonces cumplimiento a nuestra guía de estudio, que nos pide esas tres actividades. Subrayar su documento con ideas principales, hacer el pequeño resumen, que pueden ser tomar las ideas que subrayó, y luego poner recortes. Esa es la actividad para esta semana. Yo espero que ustedes puedan hacer un verdadero trabajo excelente, así como han venido trabajando y demostrándolo en sus portafolios anteriores, y que todo les salga bien. Traten de dedicarle el tiempo necesario en esta semana, porque si no se les va a acumular para la siguiente. Y luego ya, cuando sientan, se les acumuló de 3 y ya están al día siguiente de entregar, que ya no les alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Sigamos trabajando. Si yo necesito reunirme con ustedes con urgencia, pues se los haré llegar con tiempo para tener una videoconferencia, o sea, una clase virtual. De lo contrario, trabajaremos solo con el video tutorial que les grabo siempre para explicarles la guía y el contenido que van a trabajar. Muchísimas gracias, pasen muy buena semana y que todo les salga bien. Cuiden mucho a su familia y cuídense mucho ustedes, por favor. Que pasen una bendecida semana. Gusto de saludarles.